gestionar, gestionar y apoyar los proyectos que van más que nada enfocados hacia las personas. Y también tratan de fomentar en estos casos la sustentabilidad. Y bueno, ahí también se ven algunos proyectos que se hicieron, como los trabajos de carpintería, trabajos de música, trabajos culturales que se van haciendo. Más que nada eso. Pero hubo un comienzo de Minga Valpo que es súper medular en el proyecto de esa fundación hoy día. ¿Quién podría contar sobre eso? A ver si lo puedo ver. A lo mejor yo lo pasé por aquí. Si alguien más Sí. viene algo. ¿Alguien que quiera agregar? Gracias, Sergio, Nada que sobre lo que, sobre lo que estuvo estudiando de los temas que propusimos en el aula virtual. Minga Valpo era uno, la Fundación Minga Valpo. La otra era Quiero mi barrio. Y Fundación Mi Parque no la dejé entonces, ¿no? Y la otra era a ver si alguien podía ver el documental este sobre el suelo, Kiss the Ground. Hola, profe. Buen día Hola a Camila, todos. ¿cómo estás? Yo vi ese documental, profe, y hice mi trabajo en respecto a él. Ya. Y sí, me gustó mucho. La verdad es que es muy bueno. Muestra ¿Podrí- muchas cosas. ¿Podrías comentarle a tus compañeros, porque no todos lo pudieron ver, qué es lo que tú valoras de lo que viste? Eh, Pucha, es que de distintas maneras explica el fenómeno no sé si llamarlo calentamiento global como tal, porque todo lo que está pasando se debe al carbono, pero en general lo que explica el documental es que el carbono en general no es malo, valga la redundancia. El carbono no es malo porque es de lo que nosotros vivimos y todo en la Tierra, por decirlo de alguna manera, son microorganismos, los cuales en general viven del carbono. A condición de esto, lo que falta es que el suelo, la tierra, la naturaleza, absorba ese carbono que está en exceso en el aire y que nos está haciendo tanto daño a nosotros. El documental también explica que con suelos saludables esto se puede revertir. Que por ejemplo Estados Unidos, India y China son los países que están desertificando la mayoría de de sus terrenos agrícolas. Entonces, ¿cómo se puede revertir esto? Es que estos países, como las grandes potencias que se están dando, a ver, yo tenía unos apuntes, empiecen a generar agricultura de como de reparación. Tiene un nombre, sí, porque anoche anoté eso y tiene un nombre bien particular. Es regeneramos o degeneramos el planeta. Es agricultura regenerativa en base a la agrosilvicultura, sí, que es generar varios tipos de, ¿cómo se dice?, de cultivos, cosa de que los agricultores o ganaderos, porque en este documental sale un hombre que lleva muchos años en el tema de regenerar la tierra y que él toma, más que el trabajo, su forma de vida, encuentro yo, porque él no ara solamente la tierra, sino que le da vida, generando un ciclo en donde trabaja tanto el ganado como eh, el poder, pucha, no sé cómo explicarlo, es que son muchas cosas, el poder generar frutos vegetales, pero en en un ciclo que la tierra no muera, por ejemplo. Es cuando las vacas pastorean
y logran cortar el pasto sin sacar la raíz, y esto permite de que todo el suelo que sigue verde absorba el carbono que está en el aire. Entonces, de esta manera hay una constante absorción de este, y la tierra se mantiene siempre verde, que diga, todo el año. También se habló del Y tema de la viva. desertificación. Dígame, perdón. No, y verde y viva, porque se mantiene Sí, ahí una exacto. biodiversidad en ese Me suelo y encantó unos grados de eso. humedad también. Sí, y sale un agrónomo ecologista que está como tratando de educar en Estados Unidos a toda la gente, a toda la gente, que es Rey Archuleta. Él no se nombra así, pero ese es el nombre que yo anoté. También hablan del compost, la permacultura, y hay una parte que me causó un poquito de gracia, no sé cómo explicarlo bien, porque hablaban es bien sabido que las heces de los animales son una manera de nutrir la tierra, pero también explicaban en este documental de que las heces humanas también, que cuando se genera un compost de buena manera, esta también puede volver a la tierra y fertilizar los cultivos para poder generar huertos urbanos o jardines, cosas así. Entonces, al principio del documental se ve como todo lo malo que se está generando, y sale la COP21 también, que es el acuerdo en París en- para poder salvar un poquito la situación del planeta, en cómo está todo lo que es el calentamiento global y todo eso. Y a raíz de esto se va explicando todo lo demás que dije, que fue como un punto súper relevante. Que Estados Unidos, por ejemplo, se retiró de la COP, no firmó y después se salió definitivamente de este trato. Y esto de la agricultura regenerativa también empezó no me acuerdo si fue en Italia o en Francia, pero fue el ministro de Agricultura el que comentó Francia, esta creo. situación. ¿Perdón? En Francia. Eso, ya. Fue el ministro de Francia. Entonces, es como al principio explica todo lo malo y al final te da propuestas muy interesantes de cómo poder ayudar a la situación, poder revertirla, y cómo nosotros lo podemos incorporar en nuestro día a día, porque también sale lo- los puntos ¿cómo se llama? De reciclaje, profe. Los puntos de reciclaje, cómo uno va generando una forma de vida que permite el dañar menos el ecosistema, en donde podemos eh, diferenciar lo que es la comida, los restos de comida, para generar el compost, y lo que es basura, pero que esta basura tampoco genere daño, sino que se vaya reciclando y se le vaya dando un segundo uso. Entonces es muy interesante, habla de muchos temas. Eso, profe. Qué bueno, Camila, me alegra mucho. La verdad es que sí, yo también lo vi y me motivó para hacer montones de cosas, porque uno a veces tiene la sensación de que el mundo se va a acabar o de que estamos haciéndolo todo mal, pero cuando descubre que hay iniciativas como las de estas personas que tú comentas, Sí, es importante porque uno se da cuenta que de repente en cosas muy sencillas puede hacer grandes aportes, y si empezamos a sumar todo un grano de arena y a tomar conciencia, ¿verdad? Entonces es más posible visualizar una salida. sí, igual hay una frase que dijo una mujer que era dueña de familia, que también vivían del campo, o sea, eran agricultores, que dijo que toda acción tiene un eco en otras acciones. Entonces creo que, o al menos lo sentí desde el hecho en que mis acciones repercuten en las de otros. Entonces yo puedo hacer un pequeño cambio, y quizá ese pequeño cambio va a tocar a mi hija, va a tocar a mi hermana, va a tocar a mis papás. Y en el caso de ella, como era mujer de familia ya, todo lo que ella y su marido
hacían, los niños lo veían. Entonces era algo que indudablemente va a ir pasando de generación en generación. Es un amor que se le va haciendo a la tierra, que uno va teniendo por la tierra, que las generaciones nuevas también la van a tener porque van a estar presentes en cómo uno las cuida, es como uno trata a la tierra y vive de ella, porque al fin y al cabo estas familias vivían de la tierra. Entonces, como súper bonito el mensaje igual. O sea, si hubiese estado en español, probablemente hubiera hecho que mi hija lo viera, pero como está casi todo en inglés, voy a esperar a que crezca un poquito. Aparte que está en Netflix, o sea, todos tenemos esa plataforma. Es accesible, sí. Sí, Ahora, está subtitulada, sí, ¿no? Sí, pues. Pero tu hija sí, quizás no lee todavía, sí. Es está chiquitita, ¿no? subtitulada. Sí, es que mi hija tiene 5 años, profe. Ah, No, claro, claro. ella no puede. Pero Sí, todavía le falta un tiempo. Pero lo que... diga. claro, tú leando tantas cosas. La verdad es que me alegra harto. A los que puedan ver este documental, de verdad que se los recomiendo porque uno queda muy, muy, muy tranquilo y motivado y comprometido al mismo tiempo, yo creo, ¿no? Así que, La verdad qué es que bueno. sí. En base a eso igual hice mi trabajo, no sé si estará bien, profe. Y si se lo puedo mandar ahora porque lo tenía anoche y no, la hora no era como acorde para mandárselo. En aula no encontré ninguna casilla en donde dejarlo. Hay que mandárselo por Sí, correo. no, es que la verdad es que yo no encargué un trabajo, Camila. Yo les había pedido que lo pudieran ver para que hoy día pudiéramos comentar y Ah, tener una conversación. Pero está bien, te ya, motivaste, mándamelo igual, mándamelo al correo. ya, profe, sí, es que respondí todo. Bueno, ahí se lo manda al correo. Ya, Profe, yo no buenísimo, le me había alegro. enviado ni un trabajo al correo, no sabía que les enviaban al correo. Ahora No, que dice, ¿no? sí, los anteriores había Sí. yo pedido que los enviaran al correo, mándamelos, Cristóbal. Ya, disculpa. ¿Ya? Porque yo en la semana voy a ordenar el tema de las notas, ahora en la semana que tenemos de vacaciones, porque también he estado bastante colapsada con montones de cosas y las clases de taller que hago también, en fin, entonces esta semana que es de descanso voy a aprovechar para ordenar bien todo. Ya. Qué bueno, me alegra escucharlo. ¿Quién más quisiera comentar sobre lo que estuvo mirando de lo que dejamos en el aula? Profe, ¿Daria? yo quería agregar una cosita. Lo que pasa es que para los que no pudieron verlo porque no estaban porque no tienen Netflix como yo, está en Cuevana, la página de película gratis, ahí está también, está en español, o sea, se busca como el nombre en español, como Besa el suelo, no como Kiss the Ground. Entonces, para el que lo Qué quiera ver bueno. y lo pueda buscar, está ahí en Cuevana. Gracias, lo voy a buscar. Qué bueno verlo, Sergio, súper bueno. Sí, véanlo Profesor, todos. Di. igual me dejó con algo en duda. Cuando le comenté sobre la minga de Valpo, me dijo como que faltaba algo como Ah, importante. Y me quedó con la duda. Estoy de nuevo revisando las páginas, pero veo, pero ¿qué si era? alguien escuchó lo que decía Sergio y lo quiere comentar o si se los comento yo, lo de la Minga Valpo, ¿cómo se originó la Minga Valpo? ¿Qué hizo nacer a la Fundación Minga Valpo? ¿Alguien sabe de eso? ¿Lo pudo averiguar o tiene alguna idea? Perdón, profe, ¿de qué estaba hablando? Oh, disculpe que estoy un poco atorado. ¿Qué te pasa, por Dios? ¿Estás bien, Sebastián? Me atoré con un maní. Ay, 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 chuta, pero qué susto, anda a tomar agua, por favor. Pide ayuda. Estoy en eso, ¿Aló? profe, estoy en eso. ¿Estás bien? Sí, es Oye, que pero qué miedo. No puedo pegarte en la espalda. Ya. No, lo que estábamos hablando, Sebastián, es que la Fundación Minga Valpo tuvo un origen, se los voy a contar. Eh, pucha, lo malo que no me acuerdo el año, pero debe ser por lo menos hace 4 años atrás, por lo menos, que hubo los incendios en Valparaíso. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, Estos incendios que fueron saltando cerros, que el fuego se movía y pasaba de un cerro a otro y fue un incendio muy masivo. fue el 12 de Bueno, abril de 2014. ¿te acuerdas así de bien? No, 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 no es por eso, porque eso está dentro Ah, de la información que tengo. ya, el Pero 2014, entonces hace 6
años, casi 7, ¿en serio? Wow. ¿Sí querías decir algo, Sergio? ¿No? Ya. Bueno, lo que pasa es que a raíz de esos incendios, eh, y es todavía más cercana a lo que les puedo contar, porque la gente que hizo esa organización, yo los había conocido en un taller que tomé con el alemán Gernot Minke, que es un experto constructor con tierra, ¿ya? Y nos conocimos ahí con estos 4 que después iban a ser los fundadores de Minga Valpo. Y ellos lo que hicieron en realidad fue reaccionar de manera automática y muy, muy, muy empoderada, y se fueron a los cerros a ayudar a la gente a reconstruir sus casas. Entonces descubrieron también que había cantidades de barro que se había transformado en un desperdicio, ¿ya? De los adobes que se habían desarmado, en fin, con los incendios, y había un montón de material que se podía entonces reutilizar para reconstruir las casas. Entonces, eso es lo más interesante, encuentro yo, de Mingaval, porque ellos surgen como un movimiento de emergencia para ayudar a la gente a reconstruir sus casas, y de manera totalmente voluntaria. Se movilizó mucha gente. Estas 4 personas que yo les comento movilizaron a mucha gente, y mucha gente se sintió atraída. No sé si ustedes se acuerdan, hace 6 años atrás quizás eran muy chicos, pero eh, estaban muchos jóvenes con la pala en mano, partieron al cerro, a los cerros de Valparaíso a ayudar a reconstruir. Y entonces también, como estas 4 personas que les digo, tenían conocimiento, porque además ellos habían tomado un taller antes con el Michael Reynolds, que es un estadounidense, que les voy a poner el nombre en el chat para que lo miren, porque también es bien interesante. Quizá en algún momento hacemos alguna investigación sobre él. Pero si alguien quiere adelantarse, se lo escribo ahí. Eh, Creo que se llama arquitecto estadounidense, que se llama como el nombre, que quizás por lo que lo encuentren es este. Eh, Creo que es este el nombre, no estoy segura, pero es algo similar. Michael Reynolds, arquitecto estadounidense, Garbage Warrior. Creo que hay documentales que se llaman así, algo como de guerrero de la basura. Eh, lo pueden buscar también si quieren mirar. Y él empezó en los años 70 con la construcción con basura, especialmente de neumáticos, porque él es estadounidense y ustedes saben, en Estados Unidos hay un mercado automovilístico muy, muy, muy desarrollado. Todos se mueven en auto, casi nadie camina, eso es como una deformación también al final. Entonces había muchos neumáticos, montones, así es bien impresionante ver los documentales, porque salen esas imágenes de los kilómetros y kilómetros de neumáticos botados como basura, y él empezó a construir con esto. Entonces, estos 4 chilenos que les comentaba yo antes habían hecho un taller con él, porque él después evolucionó estas técnicas y empezó a construir lo que son les voy a anotar aquí también, Earth Ships se llaman, son como, que significa algo así como nave tierra, ¿ya? Que son unas construcciones que lo que hacen es intentar ser autosostenibles. Entonces, ha hecho varias en los desiertos de Estados Unidos, o en paisajes muy desérticos, y donde él es capaz de autoabastecerse. Él vive en una de estas casas y fue construyendo varias, en Arizona mayoritariamente. Eh, y tiene, bueno, genera invernaderos dentro de las casas, sistemas de enfriamiento y calentamiento del aire, todo con emisión cero, digamos, con cero contaminación y con máximo aprovechamiento de las energías existentes en el lugar. Es bien interesante de ver. Entonces, estos 4 chilenos que formaron Minga Valpo habían tenido esta formación.
y además habían tomado este taller de tierra con este alemán experto. Entonces estaban preparados como para poder iniciar una labor bien importante que hasta el día de hoy se ha mantenido y que ha ido evolucionando también y que motivó extraordinariamente, diría yo, a los pobladores, a los mismos ciudadanos a autoconstruir, a autogestionarse también como barrio, a generar infraestructura de uso común, como las ludotecas, los que estuvieron mirando por ahí, eh, lugares, bibliotecas, han hecho varias cosas. Entonces, ese es el origen, Sergio. Por ahí viene toda el- la génesis del proyecto Mingabalpo. Bueno, muchas gracias, profesora. De hecho, me parece curioso igual. O sea, a lo mejor fue el destino, pero yo ya conocía a Michael Reynolds porque para la práctica social lo tengo como referente, Ah, mira, qué junto bueno, a claro. Irván, porque inicialmente queríamos hacer una vivienda sustentable. Entonces, cuando me Ya, dijo, en qué ramo? no, en la práctica social, Ah, ya. eh, siempre en la práctica social, por lo menos con el grupo de compañeros, siempre trabajamos con la sustentabilidad. Entonces, Mitchell Reynolds fue uno de los referentes que iniciamos, con los que iniciamos, junto con Chigiruan. Y bueno, Ya. respectivo al Oigan, apagué incendio, la... sí, sí. Respecto al Perdón, es incendio, que bueno, te igual me escucho... acordaba igual un poco de la fecha porque también el incendio después se propagó hacia sectores de acá a más sectores del sur, más cercano a Paredones, Bucalemu, y también hubo incendio después en Coyhaique. Sí, pues bueno, siempre está la duda de hasta qué punto estos incendios son naturales, digamos, espontáneos o son provocados, ¿no? Que es uno de los asuntos que planteaba la ecóloga, ¿se acuerdan? La Cecilia Schmidt, cuando decía que teníamos que sacar pronto la ley donde se prohibiera la construcción en lugares que hubiesen tenido incendios, pues, porque a veces lamentablemente son provocados para poder librarse de los estudios de impacto ambiental y de cuidar los bosques y todo eso. Entonces, son temas bien, bien pesados. Apagué la cámara, les quería decir, porque estoy con una señal más o menos, entonces creo que puede contribuir si apago la cámara a que mejore la grabación que les estoy dejando también. Ya, profe. ¿Alguien más que quiera comentar lo que estuvo mirando, si pudieron ver el documental o investigar un poco más sobre las fundaciones que les dejé en el aula? ¿Nadie más tiene algo que decir? ¿O que quiera comentar algo a partir de lo que estamos hablando ahora? Profe, una pregunta. ¿Aló? ¿Perdón? Una pregunta. Di. ¿Cuál va a ser el enfoque para la unidad siguiente, para lo que viene próximamente? ¿Cuál va a ser la unidad siguiente? Sí, ¿cuál va a ser el enfoque del trabajo? Aquí va a estar orientado más o menos. Ya.
Miren, nosotros hoy día, yo después de esta conversación que estamos teniendo, voy a mostrarles una presentación donde vamos a dar inicio a, que ya un poco lo hemos ido abriendo el tema con lo que han estado haciendo, a la bioarquitectura. Y lo que estoy viendo, les quería contar, porque estábamos esperando el resultado de un concurso interno de la universidad para poder participar en un proyecto real, ¿ya? De un mejoramiento de una sede de la Fundación Las Rosas, que fue propuesto por una alumna todavía de la universidad de los últimos años, la María Ignacia Rivera, en conjunto con Jadille Musa, que es profesora de la Escuela de Paisaje. Entonces, lo que tendríamos nosotros que ser capaces de hacer para poder contribuir en este proyecto es elaborar un informe sobre cómo se podría construir todavía no tengo claro si es una sala o una habitación hecha con alguna de las técnicas de construcción natural, por decirlo, o bioarquitectónica. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente entrar en ese tema, que yo les voy a dar a conocer algunas técnicas y les voy a contar sobre sus beneficios, sobre cómo funcionan, cómo se fabrican, qué se necesita para hacerlo, etc. Y hoy día entonces estamos iniciando eso. Así que es muy pertinente tu pregunta, Maximiliano. Bueno, y quizás, ¿sí querías decir algo? No, era que era interesante lo que se va a plantear y el próximo trabajo. Creo que en cuanto a la sustentabilidad, estamos en deuda como, Uh-huh. como país. Uh-huh. Sí, así es. Sí, también lo interesante es que a mí lo que me gustaría que ustedes que se quedaran con el recuerdo, que se queden de este curso, no sea solamente una cantidad de temas que van a estudiar y conocer, sino que también pudieran tener alguna cercanía sobre cómo poder aplicar esto. Y creo que dada que son pocas horas en realidad las que tenemos para el electivo, no es lo mismo que un taller, porque si tuviéramos un taller otra cosa estaríamos haciendo, igual se puede entrar en el tema conociendo más constructivamente cómo funciona esto. Y que además ustedes ya están en cursos más avanzados, entonces van a poder comprender bien de qué se trata. Así que a menos que alguien quiera comentar algo sobre lo que estábamos hablando, que pueda levantar la mano. Si no, yo entonces daría inicio a la clase que les tengo preparada para hoy. Profe, disculpe, Abraham Muñoz, yo entré tarde, lo que pasa es que la clase pasada había entrado temprano y empezábamos como a las 12. Entonces creí que igual iba a empezar a esa hora, pero me acabo de dar cuenta de que igual llevaba un rato en la reunión, así que estoy como un poco descolgado. Sí, ¿Y de qué estaban hablando con ya. respecto al documental? Sí, lo que pasa es que Abraham, nosotros, para aclararlo, para que quede claro para todos, la semana pasada yo les di la oportunidad de poder trabajar una hora más en el trabajo que tenían que presentar. Porque, bueno, como les he dicho antes, mi intención es que el curso no se transforme en una carga, sino que incluso podamos aprovechar el tiempo para trabajar en la clase. Y por eso se dio esa hora. Pero normalmente siempre vamos a empezar a las 11, ¿ya? A menos que yo lo avise. Y por el WhatsApp siempre estoy avisando si estoy atrasada 5 minutos, si ya estoy esperándoles. En el WhatsApp ya lo mandé también hoy día, para que estés atento por ahí también. Ya, ¿Ya? profe. Y lo que estuvimos hablando es claro, sobre lo que habíamos dejado en el aula para poder preparar un poco lo que vamos a estar hablando hoy día. Entonces, si tú quisieras comentar
qué fue lo que viste y algo que puedas compartir con tus compañeros ahora sería súper bueno. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, primero comentar Ya, me sale un letrero acá. que onda no... Nunca he sido como... O sea, sí me gustan algunos documentales, pero tampoco he sido como muy fan de sentarme a buscar uno y verlo. Pero este documental me impactó bastante, fue bien especial el caso, que apenas me senté, la verdad tengo que admitir que quizá uno no tiene muchas expectativas como con respecto a lo del documental, pero apenas me senté y comenzaron a hablar sobre las temáticas, la información que se entregaba, de verdad que es súper enriquecedora y, y se aprenden cosas nuevas. O sea, por ejemplo, una de las cosas que más me impactó fue los cambios que puede producir una tierra buena, una tierra sana y, y todo lo que conlleva no solamente quizá a la agricultura, porque igual es un punto muy importante, eh, sino que también en la calidad de las cosas que se generan. Por ejemplo, la, en el video hay el tipo, el granjero, no me acuerdo bien el nombre, hace una comparación de las gallinas, de los huevos que, por ejemplo, se venden en cualquier tienda o supermercado, por así decirlo. Y él comparó con un huevo de su granja. Y, y era muy distinto la calidad del huevo, se notaba, de hecho dio los ejemplos, si bien la yema tenía un color más sano, tenía, tenía una consistencia más dura, y él explicó el por qué, y era porque él criaba a sus gallinas con respecto a su tierra de su misma granja, que no le intervenía con pesticidas y esas cosas, entonces dejaba que se alimentaran de las mismas cosas que salían sobre la tierra. Y decía que quizás las otras gallinas no estaban enjauladas, pero le daban grano, estos granos que son intervenidos por estas cosechas que salen de pesticidas y todas estas cosas, y la diferencia era enorme. Y eso fue uno de los ejemplos que más me quedó de todo el documental, y nada, todo es súper valioso y súper rescatable con respecto a lo del documental. Así que igual le quiero agradecer porque usted nos dijo que lo viéramos, y la verdad creo que si usted no hubiera dicho, creo que nunca habría visto un documental así de bueno. Así que eso, profe. Qué bueno, Abraham, me alegra escuchar esto. Sí, yo se los recomiendo a todos y además es muy bueno el dato que dio Darian, que el documental está liberado en Cuevana, así que búsquenlo. Aparece el nombre en español, que es Besa el suelo. Lo voy a anotar también acá en el chat para que todos lo puedan ver, porque la verdad es que es cierto que vale mucho la pena verlo. Ya. Sí, a ver, denme un segundo que hay un poco de bulla, voy a ver si logro controlar un poco porque como me voy a poner a hablar para que puedan escucharme bien. Un segundito, ¿ya? Ya, ahora sí entonces. Bueno, voy a compartir pantalla. Me avisan cuando vean. Ahí se ve, profe. Ya. Bueno, coincidentemente yo la semana pasada asistí a una charla sobre
una corriente, se podría decir, que se llama Passive House. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar sobre eso, que es como dentro de la gama de la bioarquitectura o de la bioconstrucción. Yo le llamo en este caso bioarquitectura porque vamos a hablar de cómo se piensa también, no solamente cómo se construye, ¿no? Eh, entonces, dentro de la bioarquitectura existen distintas corrientes. Está la arquitectura bioclimática, ¿cierto? Está, bueno, la bioconstrucción, está la construcción con tierra, y existe el Passive House, que es una corriente que lo que pretende es construir con emisión cero, cero carbono. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a ver algunas imágenes que yo saqué, le saqué fotos a la pantalla de lo que estaban mostrando porque quería compartirlo con ustedes, también me parece muy valioso, lo vamos a ver en algunas diapositivas que vienen adelante. Entonces, como les decía, pensando un poco en lo que vemos nosotros cuando estudiamos la arquitectura mundial, como la más de moda, ¿cierto? La más estridente, si se quiere, como más que marca tendencias y qué sé yo, vamos viendo que esta arquitectura internacional contemporánea está proponiendo entonces nuevas tecnologías constructivas, nuevas formas de pensar, o sea, ya no se trata solamente de ladrillos, de cemento, sino que se empiezan incluso a inventar nuevos materiales. Y materiales que tienen que ser, por supuesto, industrializados para poder estar en el espíritu de estos proyectos tecnológicos que quieren proponer una nueva forma de pensar y de hacer las cosas, ¿cierto? Y esto conlleva entonces una producción de elementos especiales que no existen en todos los mercados del mundo, sino que son hechos específicamente para determinados proyectos, cosa de mirar acá lo que podría ser esas burbujas, ¿cierto? O sea, uno no va a ir a Home Center a comprar una de estas burbujas, ni tampoco uno de estos fragmentos de vidrio de esta fachada acá, ni una de esas costillas del edificio que está en esta punta, ¿cierto? Ninguna de las cosas que están aquí, el templo Bajay, que quizás algunos de ustedes conocen, nadie va a ir tampoco a comprar un pedazo de mármol del Bajay para ponerlo en su casa. Son cosas que se construyen especialmente para estos proyectos, que tienen por lo tanto un alcance y una accesibilidad que no son para todos. Y además, todo esto entra en un tema de los materiales artificiales, de producirlos, de generar una industria también específica que no está en todas partes del mundo tampoco, sino que está asociada a estos proyectos en particular. Y algunas veces, como en el caso del templo Bajay, estos materiales, como estos fragmentos de vidrio reconstituido, o el mármol que está dentro del templo Bajay, o la estructura que tiene el templo Bajay, que está compuesta de millones de piezas distintas, son entonces materiales que vienen de otro continente. En el caso del Bajay, les puedo contar porque lo estuve visitando en la época que se construía, se trajeron las estructuras metálicas desde Alemania, los vidrios y los mármoles desde Portugal, y así, ¿no? No recuerdo ahora mismo las maderas de dónde venían, pero todo venía de alguna parte. Imagínense lo que significa eso en transporte, en gasto combustible, en contaminación, incluso los técnicos que estaban encargados de vigilar estos procesos también venían de otros países. Entonces, hay un gasto enorme, o sea, pero marciano diría yo, que se produce para este tipo de proyectos que son tan singulares y tan paradigmáticos. Entonces, por eso la mano de obra especializada también viene de otros lugares, como comentaba. Y lo más paradójico de todo esto es que el fin último es que estos proyectos se puedan parecer a la naturaleza. Es como lo más paradójico, decimos, ¿no? Es como un poco absurdo. Cuando uno piensa, claro, que este edificio, el templo Bajay, se parezca a una flor imperfecta, lo que significa concebirlo de la forma en que se concibió,
como esta forma hecha de estos materiales riquísimos, carísimos y así de impactantes en la naturaleza, para la naturaleza y todo eso, es un poco eso, ¿no? Paradójico, por decirlo suavemente. Entonces, todo esto también lleva consigo un gasto de energía extra, que es muy distinto que si se hubiera construido con las cosas que estaban cerca. Estamos claros que le agrega un valor, o sea, que es una obra que se puede plantear como una pequeña joya singular y única en nuestra ciudad, que como ella probablemente habrá pocas o quizás ninguna, no lo sé, menos ahora con las crisis económicas que tenemos, pero son cosas que uno se plantea como, está bien, pero a ver, ¿qué es lo moderno hoy día, ¿no? O sea, yo siento que incluso podría, siendo bien dura, podría decir que este proyecto del Templo Bahá'í ya está pasado de moda. O sea, ya no está en las lógicas que uno debiera pensar hoy día un proyecto. Y digo pasado de moda un poco en términos jocosos, ¿no? Porque es un tema mucho más profundo que la moda. Y bueno, todo esto por supuesto que también lleva lo que significa reducir costos para pagar menos a las personas, porque la industria genera entonces estas cosas especiales que a veces tienen que ser hechas con máquinas especiales también, que no existen en todas partes, en fin. Y por lo tanto, todo este conglomerado de ideas y de asuntos reduce todo esto a una ineficiencia energética que es exactamente contraria a lo que estamos buscando hoy día como civilización. Bueno, y yendo hacia esto, pensando directamente ya en los temas de los materiales de construcción, encontré en esta conferencia que les contaba que hay imágenes de la pantalla que, como les decía, saqué para poder mostrarles a ustedes. Dentro de un círculo que uno pudiera hacer de lo que más emite CO2 para la atmósfera, o sea, la peor contaminación y lo que más influye, incide en el calentamiento global, están que el transporte incide en un 23%, que la industria en general, o sea, incluyéndola a toda la industria, influye en un 43% de esa contaminación, que las operaciones de construir influyen en un 28%, todo lo que es construir, digamos, todo lo que significa mover terreno, generar obras, influye así de tanto, o sea, un 28%. Luego, si miramos esto en profundidad de esa industria para producir todo lo que se construye, hay un 11% que tiene que ver con los tipos de materiales justamente que se elaboran especiales para estas obras que estábamos comentando, y no solamente para esas obras especiales, sino también para los edificios de departamento común y corriente y los condominios hechos de metalcom y con plumavit y todos estos materiales que son más sencillos, pero que producen una gran cantidad de contaminación. Pero ahora, de esa proporción, el 22,7% corresponde a la producción del concreto, o sea, el cemento, el acero y el aluminio. O sea, es un porcentaje, casi se puede ver esto, se alcanza a parecer como un cuarto de la esfera completa de contaminación. Entonces, es aquí cuando uno dice, wow, o sea, el cemento, que es lo que más uno conoce como material de construcción, es uno de los peores materiales para cuidar el planeta. O sea, es súper importante que nos vayamos haciendo conscientes de esto. Este material que además conocemos poco, porque yo como puedo contar mi experiencia como estudiante, sabía que con el concreto uno podía hacer cualquier forma y que solamente tenía que preocuparse el tipo de moldaje que iba a ocupar para que esa forma resultara bien. Pero detrás de eso hay todo esto, digamos. Hay
y vamos a pasar a la siguiente. Como bien dice aquí, el concreto es el material más destructivo del planeta Tierra. Dice aquí que después del agua, el cemento es la sustancia más salvajemente usada en el planeta. Si la industria del cemento fuera un país, sería el tercer emisor de dióxido de carbono en el mundo, con 2,8 toneladas, sobrepasado solo por China y Estados Unidos, que algunos de ustedes ya reconoció como los países que más daño le causan al planeta por las formas de vida que tienen y por la industria que están generando, ¿cierto? Entonces, esto les quiero contar, el personaje que aparece ahí a mano izquierda se llama, lo tengo anotado, déjenme buscar, se llama Edward Masriah, ¿ya? Él es el fundador de Arquitectura 2030 y él es uno de los grandes impulsores de esta corriente Passive House, que lo que está entonces buscando incentivar es la generación de carbono cero. Después están los fabricantes de acero, que son los que siguen en esta cruzada de poder visualizar cuáles son los más contaminantes. Y es uno exactamente de los que está aumentando entonces esta presión y esta crisis, ¿verdad?, de contaminación y que incide de una forma bien incidente sobre nuestras crisis climáticas y nuestro calentamiento global. Y aquí cuenta que las empresas ThyssenKrupp y ArcelorMittal, que son probablemente de las empresas que más mercado tienen capturado, ¿verdad?, están explorando ya con una suma urgencia cambiar sus sistemas de producción. Entonces ahora trabajar con hornos que no usen carbón, sino que usen hidrógeno, para ir entonces en la búsqueda de generar una menor contaminación. Y bueno, este señor hizo una charla bien interesante, por eso es que les saqué estas fotos para poder tenerlas, para compartirlas con ustedes. Él estaba hablando de 3 conceptos que para él son muy importantes en esta reducción de la contaminación y que por supuesto inciden en el calentamiento global, y son estos 3 conceptos que van a estar traducidos para ustedes en naranjo. Reutilizar. Entonces aquí pone 3 categorías. Una es pensando como en la escala de las áreas urbanas, cómo reproponer el uso que tienen las zonas, porque si ustedes piensan, los barrios se van transformando, ¿cierto? Por ejemplo, los parques industriales que antes estaban en la periferia de la ciudad, hoy día que la ciudad ha crecido, esos parques industriales quedan capturados y están dentro del tejido urbano. Pero, sin embargo, no son convenientes para la convivencia y para la habitabilidad de las personas, entonces tienen que ser repensados como nuevos polos de actividad. Tienen que probablemente retirarse esas actividades industriales ahora a una nueva periferia y tienen que ser transformados en otro tipo de barrios, ¿cierto? Y eso pasa no solamente con los industriales, también a veces pasa con barrios que han sido desalojados por un tema de mercado inmobiliario incluso, ¿no? Se da también. Y que van quedando abandonados o se van transformando espontáneamente en núcleos económicos. Entonces hay que pensar en ver cómo se repiensa estas zonas de las ciudades para hoy día diseñarse y convertirse en nuevos polos de desarrollo más acorde a los tiempos, a las necesidades de nuestra época. Después está esa misma idea de reutilizar en los edificios existentes, porque yo diría que esta es una de las peores costumbres que tenemos en Chile, que es la idea de demolerlo todo, ¿no? De no tener ningún respeto por el patrimonio y que solamente si tiene un valor porque es de un estilo francés o inglés, entonces se mantiene, cuando a veces son edificios buenos, que son más neutros quizás,
pero se descartan porque parece que no tuvieran valor, ¿ya? O sea, lo que hay que plantearse hoy día, con los tiempos que estamos viviendo, con las crisis que tenemos, económicas, ambientales, medioambientales, tenemos que ser capaces de repensar en el uso y la transformación de esos edificios que quizás cambiaron de uso o que quieren tomar un aire fresco. Bueno, pues hay que reutilizar sus estructuras al máximo y convertirlos entonces en edificios nuevos y ojalá a partir de materiales locales y de productos reciclados, de materiales reciclados. Y por último, los edificios nuevos, que vayan a ser nuevos, que vayan a ser construidos desde cero, que sean diseñados pensando en aprovechar materiales de demoliciones de otros edificios o de bodegas de demoliciones que hay distintas a lo largo de todo Chile, ¿cierto? Porque hay personas que se dedican a demoler y juntar materiales y venderlos. Entonces, esto como un primer principio. Después está la idea de reducir como concepto general, ¿ya? Y asociado aquí a 5 ideas. En el uso de la tierra. La tierra es finita, no es infinita. O sea, hay cosas, como explicaba ahí Camila, que se pueden regenerar, que pueden morir y volver a nacer. Pero nosotros no podemos hacer que la tierra tenga un hijo y haya otro mundo que podamos seguir explotando, ¿no? O sea, la tierra es lo que es y no hay más. Tiene límites y tenemos que ser conscientes de esos límites. Entonces, en esa idea, la densificación, quiere decir, poder equilibradamente y armónicamente pensar en cómo aglomeramos y no seguimos extendiendo eternamente nuestras ciudades hacia las periferias, sino que tratamos de equilibrar hacia un conjunto bien diseñado y armónico que pueda abastecer a las personas y al mismo tiempo brindar esa relación con la naturaleza que hemos estado conversando en todas estas clases, ¿cierto? Que exista ese equilibrio, es la manera, digamos, y no extender ad eternum los condominios hasta tocar la punta de la cordillera, ¿no? Y en eso, por supuesto, que hay una optimización estructural que tiene que ver con pensarlo bien esto, ¿no? Con ser capaces de encontrar las formas de organización de estos conjuntos en ese equilibrio. Después está también el compromiso que tenemos que asumir de especificar nuestras obras con materiales de baja o cero emisión. Eso quiere decir que todo lo que nosotros pensemos para nuestro proyecto vaya en esa conciencia, o sea, nosotros tenemos que saber de qué va a ser construido, ¿cierto? Y a la hora de tomar esa decisión, tenemos que estar conscientes de que esos materiales van a ser contaminantes o no, y por lo tanto, ¿cuáles vamos a elegir para que vayan en esta línea de reducir contaminación, de reducir huella ecológica, de reducir emisiones de carbono, etcétera? Y también entonces a nivel más macro tenemos que exigirle a las nuevas políticas, y hoy día, ¿saben qué? Hoy día es más importante que nunca plantear estas cosas cuando tenemos unas votaciones este fin de semana, donde esperamos que los constituyentes puedan redactar una constitución que nos pueda representar a todas y a todos, y que puedan también considerar estas cosas que hasta el día de hoy no se han considerado en nuestro país. O sea, que las políticas públicas de verdad se hagan cargo de que lo que se construya y cómo se construye en nuestro país pueda tomar en cuenta estos temas que son absolutamente imprescindibles hoy día. Y bueno, está esta idea también que yo les diría que es la que más me cuesta entender todavía, porque no manejo muy bien los términos de la fijación del carbono positivo, que es un tema que está por fuera de mi disciplina, pero que siento que es algo que, como muchas otras cosas, necesitamos aprender hoy día nosotros como
como profesionales. Yo estoy de verdad que bien comprometida con estos aprendizajes. Les prometo estudiarlo un poco más para poder explicarlo mejor, pero bueno, lo que traigo aquí son algunas breves explicaciones de lo que yo entiendo, ¿ya? Existe una, como decía la Camila, como lo explicaba y que se explica en el documental de Kiss the Ground, el carbono en sí mismo no es malo. Nosotros necesitamos también carbono para poder vivir. Lo que es malo es el excesivo carbono, y cuando este no puede ser absorbido o fotosintetizado por las plantas y queda entonces suspenso allí, y es el que aumenta la temperatura. Eso es en rasgos generales lo que yo puedo entender, y por lo tanto toda producción que vaya en la línea de producir más carbono va a generar esas consecuencias. Pero en cambio existen entonces formas de ganar CO2 positivo para nuestra vida, y lo que él menciona en estos ejemplos son el uso de materiales sostenibles que sean regenerativos, por ejemplo, como en el primer tramo que pone aquí, madera laminada y bambú, que son plantas, en el fondo, árboles que se regeneran porque mueren y pueden volver a nacer, o sea, vuelve a nacer otro ser, digamos, que puede ser reutilizado por nosotros como material de construcción. Esto, por supuesto, en un justo equilibrio ecológico, ¿ya? O sea, que no sea una sobreexplotación. Tenemos un problema cuando generamos bosques de monocultivo que solamente tienen pino. Si no existe una biodiversidad en los bosques, el suelo se empobrece, la humedad también disminuye porque los suelos se secan, no tienen los matorrales bajos, etc. Entonces, todo esto tiene que siempre mantenerse en un justo equilibrio y no en la línea de producir para ganar, 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 sino que también pensando en que las cosas funcionen equilibradamente. Bueno, y aquí este es el punto que yo menos entiendo, los próximos dos, digamos, que son el agregado de carbón positivo, que no entiendo muy bien cómo se produce, y una inyección de CO2 al cemento, que tampoco logro captar de qué se trata. Creo que bueno, queda ahí pendiente como un tema de estudio para mí, para ustedes si quieren mirarlo. Profe, ¿Sí? lo que pasa es que así como haciendo un complemento con lo que usted dice, si no me equivoco, yo conozco el tema del CO2 al cemento, pero es como súper superficial. Es agregarle, airear el cemento. Eso quiere decir que generar una buena calidad de este, pero con menos cantidad debido a la introducción del aire dentro del material. Una cosa así tengo entendido. Perfecto, ya, qué bueno, sí, me aclara y me hace sentido. Ahí es como el concreto alivianado, que además tiene eso de bueno Sí, también, ¿no? exacto. Y ocupa menos cantidad. Menos cantidad de material, claro, Exacto. claro. Ah, qué buena, claro, eso está bueno. Gracias, Camila. Y bueno, están los biomateriales, que le llamaron ellos, que son específicamente los materiales que yo les voy a explicar en profundidad, ¿ya? Que son los materiales que surgen de la naturaleza, y que es lo que nosotros vamos a mirar un poco, vamos a planear hoy día en esta presentación, pero vamos a ir hacia el estudio profundo de estos biomateriales que son energías renovables. Y entonces el último punto para secuestrar este CO2 que comenta este señor, se trata de generar paisaje urbano que se alterna con la agricultura urbana. Y de eso probablemente ustedes han escuchado harto últimamente, porque harto se ha hablado de las huertas comunitarias, de los jardines comestibles, de las cubiertas de edificios verdes. Todo esto tiene que ver con eso, porque tiene que ver en el fondo con generar superficies vegetales que sean capaces de absorber ese CO2 que está suspenso y que es el que está en demasía, digamos, que tiene que ser reconvertido a través de las plantas.
Bueno, aquí hay un párrafo que yo me dejé porque tengo pendiente, como les decía, esto del estudio del CO2 para poder entenderlo mejor. Hay varias páginas que uno puede visitar. Yo no tuve el tiempo para poder estudiarlo en profundidad, así que lo pasamos, pero ya algunas ideas quedan. Entonces, bueno, entrando ahora ya de lleno a lo nuestro, a la bioarquitectura, ¿qué entendemos por bioarquitectura? Podemos decir que entonces es una forma de proyectar construcciones que se basa en principios naturales, utilizando materiales y recursos locales disponibles en el ecosistema donde se construye, como la tierra, la madera o las fibras vegetales, y que inspira, recupera y mejora técnicas tradicionales. Y aquí estamos como haciendo un link hacia la tercera unidad, que es cuando vamos a revisar qué viene de los pueblos originales, que queda como materia de conocimiento para nosotros. Pero entonces, si entramos en esto, ¿cuáles son esos biomateriales y estas energías renovables que surgen de los propios ecosistemas? Porque hay que saber que no vamos a hablar solamente de un material ni de dos, sino que esto va a depender del lugar en el que nos encontremos. O sea, si nosotros nos vamos al sur de Chile, las condiciones climáticas son muy diferentes que si nos vamos al norte, ¿verdad? Al desierto, donde en el desierto hay unos contrastes de temperatura entre el día y la noche, el calor frío muy fuerte y una abundancia de tierra y una ausencia de madera, ¿cierto? En cambio que si estamos en el sur, encontramos una abundancia de madera y una abundancia de humedad también, que no trabaja bien con los temas de la tierra. Ya vamos a ir entendiendo por qué. Pero básicamente lo que vemos en estas imágenes son procesos constructivos que ustedes ven, son con herramientas muy básicas, muy económicas, muy accesibles a cualquier pueblo, a cualquier nación, y fibras que también, dependiendo de dónde uno se encuentre, será el bambú, será el lino, será la paja, será el bambú estructural, en todo caso, depende de dónde estemos, ¿cierto? Es que tenemos que observar con qué contamos para poder reutilizar, reducir también y secuestrar, como decía este señor que vimos antes. Aquí lo que estamos viendo, bueno, estamos viendo, les voy a explicar porque es interesante explicarlo. Tenemos por una parte esta imagen central aquí arriba, donde está este animal con esta persona preparando la mezcla de la tierra con las fibras vegetales. Luego tenemos a la mano derecha un borde que está generado ahí con una fundación y una primera capa de ladrillos de barro cocido. En realidad la primera, antes de esa imagen venía la de la izquierda, donde están poniendo ellos. Esto es un sistema constructivo que yo no es el que utilizamos nosotros aquí, pero como ven también es importante conocer y saber que los sistemas constructivos no son 4, quizás como uno tiene más rápidamente en la cabeza: ladrillo, cemento, madera y acero, ¿no? Sino que hay muchos más. Y a eso es a lo que nos tenemos que disponer, a crear y a conocer y a inventar nuevos sistemas constructivos de acuerdo a los materiales y los recursos que tengamos en los lugares. Entonces, en este caso, ellos construyen de esta forma y hacen esta primera capa entonces de ladrillo, que es tierra, lo mismo que esta, pero sin fibra, tierra pura, ¿cierto? Como el adobe, pero en medidas de ladrillo, que lo cuecen en hornos de barro gigantes. Así es como se produce el ladrillo. Entonces el ladrillo también es un material que tiene una componente de material natural importante. El tema es que, a diferencia del ladrillo de tierra, el ladrillo cocido, de tierra cruda quiero decir, el ladrillo cocido como no tiene las mismas propiedades térmicas. Y más adelante vamos a hablar de esto, pero para que vayan
tomando conocimiento. Después acá abajo vemos que ellos están trabajando acá en una técnica que se llama tapial, que es un barro comprimido. Y aquí vemos entonces cómo se ve eso, a pesar de que ahora mirándolo bien, no es necesariamente tapial porque viene de la imagen aquí arriba, que es como un barro que no está con el moldaje del tapial, es un barro que está tirado y después lo emparejan con esas herramientas. Ellos probablemente en este lugar, además es muy importante decirlo, no deben tener problemas sísmicos, porque en regiones como la nuestra, que tenemos terremotos y temblores tan continuamente como ustedes saben, tenemos que prever que nuestras estructuras sean lo suficientemente flexibles para poder acomodarse a estos movimientos terrestres, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros no podríamos construir de esta manera tan desprovista de estructura, porque ellos van tirando el barro uno sobre otro y después sencillamente lo emparejan. Pero existen otras técnicas que las vamos a ver después, donde sí podemos utilizar todos los materiales que estamos aquí viendo de maneras distintas. Y ellos tienen entonces esta riqueza de estos coligües, estos bambú gigantes que pueden ocupar como pilares y como vigas, como vemos en estas imágenes. Bueno, aparte de los temas de qué elementos se ocupan para construir, existen ciertos principios, ¿verdad? De qué componentes hay que considerar para que una habitación, un espacio sea eficiente energéticamente y no necesite calefacción, no necesite aire acondicionado, que son todas fuentes, ¿verdad?, de que necesitan también para poder generarse un combustible, sea eléctrico o petróleo o parafina, sino que la casa misma se diseñe pensando en que pueda recoger la energía solar y pueda expulsar la humedad y pueda ventilarse a través de tener las ventanas y las aperturas para que circule el aire, etc. Esto probablemente es un ramo que ustedes ya han tenido, que se llama arquitectura bioclimática, así que no vamos a profundizar más en esto, pero son los aspectos que son considerados en las decisiones de diseño y de aprovechamiento de energías naturales y renovables. Y sabemos que el viento es algo que vamos a tener, que la lluvia eventualmente la vamos a tener, que el sol también va a estar, ¿cierto? Entonces todas esas energías son las que nos van a proveer a nosotros de una frescura, de un soleamiento, de una ventilación adecuada según el proyecto y para ello tendremos que diseñar considerando esos factores. Pero además hoy día tenemos la responsabilidad de pensar que cuando hablamos de autogestión, de autoconstrucción, de proyectos comunitarios y participativos, mientras más vayamos en la línea de que las personas puedan hacerlo sanamente y con recursos a mano y no especiales, mejor va a ser, más posible, más factible, va a incluir a más gente, va a entusiasmar a más gente y va también a mantener de mejor forma la salud, ¿cierto? Entonces, esta imagen que yo le estoy mostrando aquí, yo la creé en un momento que estaba yendo detrás de un proyecto para ganarme un Corfo, que lamentablemente no me fue bien, porque en su momento, mucho antes del movimiento social y de la crisis climática y todo, esto era visto como una rareza, una cosa innecesaria y una dificultad para los vendedores de productos, como Home Center, por ejemplo, que no iba a incentivar para nada estos sistemas que eran más de autoconstrucción, de autogestión, etc. Pero me gusta ponerla porque creo que es bien gráfica en mostrar la diferencia, ¿verdad?, de la confianza que uno puede tener. Este es el hijo de mi socia en ese momento, un niño pequeñito, que como si estuviera jugando, ¿no?, está rellenando un muro con tierra y paja.
a diferencia de este otro señor que está haciendo lo mismo con lana mineral, que es un material súper contaminante, que además si tú lo inhalas te hace daño en el sistema respiratorio, entonces tiene que ocupar elementos, anteojos, mascarilla, guantes, y que para peor, sabemos, los que hemos trabajado en obra, que esta cuestión tú le dices a los maestros que se las pongan, se las ponen mientras tú estás ahí, pero te das vuelta y se las sacan porque son incómodas, entonces están sufriendo todos los daños que eso significa. Entonces, uno tiene que tener esa conciencia y indicar el camino que sea más sano y saludable para todos si quieren entrar en estos temas de bioarquitectura y bioconstrucción. Y haciendo un guiño a lo que son los pueblos originarios o los pueblos con mayor identidad cultural, esta representación aquí de estas mujeres nigerianas nos está mostrando también la flexibilidad que tiene la tierra como material de construcción a la hora de ponerle a la obra un sello personal, ¿cierto? Un sello artístico. Tiene esta ductilidad la tierra, esta facilidad para poder moldearse, para poder trabajarse como una materia casi escultórica. Entonces esto también incentiva en las personas distintas aptitudes y distintos talentos, ¿no? Y creo que es bien lindo esto, pensar que no solamente se puede hacer algo útil, sino también algo bello. Y bueno, también hay algo que cuando planteábamos al principio del curso esta relación que uno tiene con la naturaleza o la falta de la relación que tiene, pero este vínculo tan profundo que tenemos los seres humanos con la naturaleza, está ahí, ¿no? O sea, cuando uno ve una imagen como esta, siente una sensación de recogimiento, de algo calentito, de algo que está contenido, es como la sensación del nido, del vientre materno, en fin, hay tantas cosas que se pueden entonces vincular a esta relación con lo natural. Y cuando uno lo piensa construido con los materiales, además que son naturales, cobra mayor sentido y mayor potencia, mayor fuerza como idea. Y bueno, estas son imágenes más de revista, ¿no? Pero que están mostrando la diferencia que existe cuando uno diseña y piensa espacios que están constituidos por materiales naturales. O sea, aquí, por ejemplo, ven a la izquierda un suelo de piedra, mucha piedra, esto tiene una textura, es un suelo rugoso, que está como inspirado en un lugar exterior, ¿cierto? Unas maderas que no son maderas rectas, industrializadas, sino que son más bien que el espacio se adapta a la forma que tienen para generar esa... ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, profe, sí se escucha bien. Ah, ya, que sonó una cosa como que se había desconectado. Y aquí también vemos cómo la Tierra puede ser diseñada de manera que no solamente sea un revestimiento decorativo y hermoso, sino que además pueda transformarse, como en este caso y en otro que veremos a continuación, en un andamio. Entonces tener esta doble función de ser un objeto bello, pero al mismo tiempo utilitario, ¿no? Y este es otro caso de lo mismo. En este caso ellos lo que hicieron fue, este es muy lindo, este es un proyecto en Mali, que es un templo, donde los habitantes construyeron su templo y todos los años lo mantienen, le hacen una mantención, se reúnen todos a trabajar en él y dejaron estas maderas pasadas que le dan esta textura muy hermosa, ¿cierto? Muy, muy única.
que también les sirve para poder encaramarse y poder entonces abordar todos los rincones y repasar los muros con la misma tierra. Se ve más oscura porque está mojada, pero es del mismo color cuando se seca. Bueno, aquí hay un conjunto de ideas que me gustaría que leyeran, porque creo que son muy contemporáneas y vienen de pensadores desde distintas disciplinas que nos están haciendo pensar en cosas importantes. Me imagino que ya lo han podido leer. Estoy en estos momentos estudiando un libro que es de donde obtuve estas 3 ideas, que es un libro que estudia las formas en la naturaleza. Y me pareció súper interesante poder mostrarles a ustedes cómo en estas ideas se reúnen pensamientos que yo creo que han surgido con mucha potencia en los últimos tiempos en nuestro país por las crisis, ¿verdad?, en las que estamos metidos, las crisis que estamos enfrentando también a nivel global, mundial, ¿no? ¿Cómo podemos imaginar que van a cambiar estas estructuras que han sido las gobernantes hasta ahora, los modelos económicos, ¿cierto?, los modelos de producción, en fin, las formas de vida que hemos ido adoptando a partir de ideas que son antiguas ya, que tenían que ver con momentos históricos totalmente distintos al nuestro. Y creo que es muy importante entonces acercarse a la naturaleza y a estudiar la sabiduría que hay en ella para poder entonces mirar desde nuestra disciplina las formas en que podemos ir actuando hacia adelante como una nueva y completamente diferente civilización. Y entonces, para tocar o hacer este vuelo un poco de aeroplano que les decía yo de materiales, en gran medida yo les voy a hablar de la arquitectura que se construye con tierra, porque es a lo que me he dedicado además los últimos 11 años de mi profesión. Estuve asociada hasta el 2019 con una arquitecta portuguesa que después regresó a su país. Formamos Tierra Actual, que es una empresa que ha construido más de una decena de obras con técnicas mixtas, mayormente de madera y tierra. Y entonces tengo una experiencia que me gustaría poder transmitirles para que ustedes vean que esto es real, que se puede hacer y que tiene unos beneficios y unas bondades muy maravillosas. Creo que puede mostrarles un camino posible, entonces es sobre lo que vamos a hablar ahora un rato en el semestre. También para, como les explicaba antes, poder generar un documento donde que es un documento que además le vamos a entregar a la Escuela de Ingeniería. Esto es muy interesante,
Esta es una fórmula que inventó la María Ignacia, compañera de ustedes de universidad, que quieren incluir a los ingenieros en la planificación de esta intervención en la Fundación Las Rosas, pero que provenga desde la arquitectura para que nosotros podamos indicarles a ellos un camino posible desde estas tecnologías alternativas. Entonces lo que vemos aquí es un suelo, ¿verdad? Que es de tierra, con piedras y todo, y vemos al final este muro de tierra que está hecho de ladrillos de tierra cruda. Si se fijan, es como una continuidad que se da entre ese suelo y ese muro y esas tejas que están al final, que son de barro cocido. Entonces, si uno puede entender cómo en un lugar puede obtener todo lo necesario para construir una obra, ¿cierto? A través de unos procesos que vamos a conocer en profundidad cuando nos metamos a estudiar todo esto. Y existen también otras técnicas, yo justamente les estoy mostrando puras primicias, digamos, son informaciones que estoy mirando para proyectos que estoy haciendo ahora, y estos son unos colegas, también ex alumnos de la Universidad Central, que están instalados en Coyhaique y que armaron una empresa que se llama LANARC, como Lana Arc, que lo que hacen es recuperar la lana de las esquilas de las ovejas, porque no sé si ustedes saben, pero las ovejas en ciertas temporadas les cortan el pelo y esa lana hasta hace, o sea, la mayoría todavía de los campos lo que hacen es quemarla porque no saben qué hacer con ella. Entonces se está desperdiciando esa lana. Alguna de ellas va para producir lana de tejidos y telares, pero es muy poca el porcentaje. Y otra en gran parte se quemaba. Entonces se producía ahí una combustión con una emisión de CO2 y además se desperdiciaba un material. Y ellos, muy inteligentes, lo que hicieron entonces fue recuperarla para poder utilizarla como un material aislante y reemplazar entonces a el Pumavit y reemplazar también a la lana mineral y al Fisiterm y a todos estos materiales artificiales que son generadores de industrias contaminantes. Entonces, Profesora, interesante ver estos ejemplos para poder ir imaginando las millones de posibilidades, ¿verdad?, que tenemos como futuros profesionales y todas las investigaciones que nos va a tocar hacer para poder mejorar los sistemas de construcción que tenemos hasta hoy. Y esto, por supuesto, en contraste de lo que habíamos hablado inicialmente, que eran estas ciudades muertas o ciudades enfermas, que son estas ideas que traíamos. Yo hablo en pasado, a pesar de que todavía están vivas, pero hay que empezar a hablar en pasado para que se vayan desapareciendo, que son estas ideas de romper, ¿no?, para construir. Imagínense aquí romper un edificio, generar toda esa basura, todos esos desperdicios que van a parar a un vertedero que ahoga un suelo, a diferencia de lo que nos muestra el documental que les di. Ahoga totalmente, lo pavimenta, por así decirlo, lo deja inerte, ¿no? Después de eso no crece vida ahí. Y además se desperdicia todo lo que significa tomar un edificio que está construido, que está en pie, en mejor o peor forma, pero que puede ser pensado como un edificio que se pueda renovar, ¿no? Entonces es mucho el trabajo que tenemos, es mucha la conciencia que necesitamos tomar y es mucho también el compromiso que tenemos que hacer de ir haciendo uso y ejercicio de todo lo que vamos aprendiendo como necesario y fundamental en nuestra época. Entonces, para ello yo quería dejarles este ejercicio que me parece como fundamental o base para poder terminar de asir, de tomar, de interiorizar lo que es importante para esta nueva época que estamos planteando. Lo que ven aquí son los iconos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se propuso la Organización de Naciones Unidas en el año 2015, cuando un conjunto de líderes mundiales decidieron
adoptar un conjunto de objetivos para erradicar la pobreza, para proteger el planeta y para asegurar la prosperidad para todos como parte, como dice allí, de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Este es un concepto que se viene acuñando ya hace muchos años. El año 2015, cuando fue generado, no estaba la crisis en la que estamos inmersos hoy día, ¿cierto? No había pandemia, no había una crisis sanitaria como la que tenemos hoy día, y tampoco sabían ellos que iba a haber todo el arrastre de crisis económica que esto va a generar. Entonces creo que es importante retomar este estudio, saber en profundidad de qué se trata, y a partir de esta claridad ya, de esta conciencia global, poder entonces empezar a pensar en cómo avanzamos hacia adelante. Entonces, la propuesta para ustedes es que, a ver, no me voy a salir. Yo no sé cuántos hay presentes porque no puedo ver ahora que estoy compartiendo pantalla, pero son 15 en la lista, si no me equivoco, 16. Entonces, si estuvieran todos, la idea sería que se pudieran inscribir en uno de los objetivos para poder estudiarlos y poder presentarlos la próxima clase, para que así hagamos una economía de medios, de recursos humanos. Y si cada uno de ustedes estudia un objetivo y lo puede contar la próxima clase, bien contado, con buenas imágenes, con conocimiento sólido, como lo hizo la Camila hoy día sobre el documental, entonces vamos a aprender todos mucho más que si los pongo a todos ustedes a estudiar todos los objetivos, porque seguramente va a ser mucho más superficial lo que puedan aprender, ¿no? Entonces, esa es la idea. Mírenlos, ahora tienen unos minutos para que puedan inscribirse, que lo dejemos ahora inscrito. Yo voy a dejar anotada la persona y el objetivo para que la próxima clase ya los podamos entonces compartir. Profe, Lo malo es que no... ¿Sí? ¿me puedo inscribir yo al tiro con un punto? ¿Sí? Dime. Yo quiero investigar el 11, ciudades y comunidades sostenibles. Sí se puede. Ya. Profesora, Perfecto. ¿Sí? a mí también me gustaría inscribirme con el 15, que es vida de ecosistema terrestre. ¿Quién habla? Perdón, me tienen que decir los nombres porque no puedo verlos ¿Perdón? Sergio Oñate, el número 15, vida de ecosistema terrestre. Ya. Y Camila Gancino, profe, en la 11, que son ciudades y Bien. comunidades. Profesora, Perfecto. también agregar algo importante que fue para la universidad, cuando habló de la NARC. La NARC fue un participante que estuvo en la construcción del módulo tendal de la universidad. Ah, tienes razón. Sí, que después eso se canceló, creo, ¿no? No avanzó. Es que lo que pasa es que en ese momento había comunicaciones y la NARC estaba pasando las últimas pruebas. Igualmente se Ya. utilizó, o sea, cuando se presentó la casa del módulo tendal, se presentó con el modelo de la NARC como nuevo material. Pero Ya. básicamente cuando se sacó el módulo tendal, la NARC estaba ya autorizada como material. Perfecto. Sí, pues qué bueno. Profe, Dale, Max. ¿Sí? no, dale, Victoria. Ya. Profe, yo quisiera el número 12, producción y consumo responsable. Victoria Larraguibel, ¿cierto? Profe, El 12. Catalina Quiroga, Ya. el 13. ¿Sí? Perdón, no te escuché. El 13, profe. ¿Y tu nombre? Catalina Quiroga. Ya, gracias, Catalina. Profe, yo quiero el 10, Maximiliano. Maximiliano, el 10. Profe, ¿Sí? Matías Carrasco, yo quiero el 11.
Vale. Ah, el 11 ya está tomado, Matías. ¿Sí? Ah, entonces el 7. Ya, el 7. Profe, ¿Sí? Sebastián Rivero, me gustaría Ya. tomar el 8. Perfecto. Hola, profe. Nicolás Morón. ¿El 6 está tomado? Perdón, Nicolás, no te escuché. El 6. Sí, estaba tomado. Ay, ¿el cuál? El agua limpia. La No, foto. no te logro escuchar. ¿Perdón? ¿Nicolás? ¿Ahora sí? Profe, parece que el compañero quiere el 6. Sí, el 6. ¿6, Nicolás? Sí. Perfecto, lo anoto. Profesora, yo daría en Ponce el número 5. Vale. Tenemos 9 por ahora. Ya. Voy a... ¿hay alguien más que le falte que está presente? No, parece que están todos. Voy a salir entonces. Claro, son 9 los que están presentes. Hay varias personas que están faltando al curso. Yo no sé si ustedes saben qué les pueda pasar o si hay alguien que se haya salido. Y si no, lo que voy a hacer es dejar una lista en el aula con los que faltan, asociados ya a nombres de las personas que están en la lista del aula para que ustedes les puedan contar. Lo voy a poner también ahí en el WhatsApp del curso. Eso es lo que yo les había preparado para hoy. Me gustaría si hubiese comentarios, si pudiéramos aprovechar este rato que queda para conversar un poco sobre lo que está planteado aquí. Cierro el micrófono y doy la palabra. Bueno, profesora, la verdad me pareció muy interesante todo lo que presentó y bueno, básicamente apunta mucho como a lo que me gustaría especializarme. Más que nada eso. Perdón, te decía que no, que se cortó justo cuando dijiste apunta mucho y ahí se me cortó. Es que lo que pasa es que apunta mucho como a la especialización que me gustaría tener. Entonces, Genial. mucha de la información que usted me compartían en la presentación tenía una vaga noción o estaba en proceso de estudio dentro de mi lista, pero por eso me pareció bastante interesante. Qué bueno, me alegra, Sergio. Profe, yo en la particular igual me había como interiorizado en una arista de la bioarquitectura, eh, en cuanto al concepto de la biónica, estas soluciones estructurales a partir de observaciones a la naturaleza. Eh, Luego que le quiero preguntarle era, por ejemplo, yo tomé el tema 10 que era el tema de la desigualdad, y le quería preguntar de qué manera usted cómo abordaría ese tema, como, como qué enfoque le daría a ese tema.
La desigualdad, uy, es un tema tan amplio, ¿no? Es un tema tan pendiente en nuestro modelo, en nuestra sociedad. Yo creo, Max, que, pucha, es tanto lo que uno puede reflexionar, todavía no hay una claridad de cómo abordarlo, pero yo creo que todo lo que tenga que ver con trabajo de comunidades es lo que puede generar mayor potencia. O sea, por un lado, sabemos que necesitamos leyes que nos puedan amparar, ¿verdad? Por ejemplo, en temas como proteger a los recursos, porque uno habla de recursos naturales, pero en realidad no hay que hablar de la naturaleza como recursos naturales, ¿no? Hay que hablar como de la naturaleza como seres vivos con los que nosotros convivimos. Y creo que esa es la mayor desigualdad, la que nos hace ver que las cosas se pueden comprar y que el que tiene plata puede comprar más cosas. O sea, yo creo que aquí todos tenemos que ganar una conciencia de que la vida la tenemos que cuidar todos y que esto no es un tema de negocio, sino que es un tema mucho más profundo, que yo veo esto como, no lo veo nada de fácil, la verdad, ¿eh? Porque son muchas las cosas que tenemos que cambiar en nuestra forma de vida para poder enfrentarnos a estos cambios medulares. Porque, por ejemplo, toda la costumbre que tenemos de consumir eh, todo, ¿no? O sea, consumir zapatillas, consumir celulares, consumir comida rápida, todas esas tonteras que hemos aprendido, las tenemos que desaprender, ¿cierto? Y no es que no vayamos a necesitar la tecnología, porque la tecnología ya está y se va a quedar, pero que sepamos equilibrar las cosas y que sepamos entonces pensar en un mundo que no depende de la tecnología, sino que la ocupa como una herramienta que es un complemento para cuidar y para producir de manera cuidadosa. Entonces, creo que todas las iniciativas que puedan venir de comunidades empoderadas, de barrios, de pueblos, de ciudades, etcétera, a la escala que sea, que tengan una conciencia de encontrar un valor en lo que tienen en su lugar y cuidarlo y protegerlo y buscar los elementos que le permitan sostenerlo sanamente entre personas y con la naturaleza es lo que nos puede llevar como hacia una sociedad distinta. Eso es lo que se me Claro. ocurre decirte. Como que ahora que la escucho, como que en un momento se me viene al imaginario un poco lo que eran cómo se estructuraba la sociedad mapuche en su Sí, época. totalmente. Pues, o sea, ahí hay una sabiduría, por eso es que en el último punto, en la última unidad de este ramo, a mí me gusta tocar ese tema, porque uno encuentra tanta sabiduría en esos pueblos originarios. Ahí hay un conocimiento que es el que tenemos que recuperar hoy día. O sea, la conciencia de que no somos solo las personas, sino que están todos los seres vivos que nos rodean, que tenemos que tomar en cuenta y respetar, ¿no? Claro, profe. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Ya, entonces quizás es buena hora para terminar. Nos vamos con harto contenido. Vamos a seguir profundizando en esto
después de la exposición de ustedes, vamos a entrar de lleno a lo que es la construcción con tierra. Les voy a dejar, tenemos una semana de descanso ahora. Queda este trabajo pendiente para el viernes, voy a mirar el calendario. Para el viernes 28 de mayo, entonces. ¿Ya? El trabajo de los objetivos de la ONU queda para el 28 de mayo. Les voy a dejar en el aula una lista para que los que no asistieron hoy puedan saber qué objetivo les toca estudiar. Y también les voy a dejar una hojita donde van a ir las instrucciones de cómo se entrega esto. ¿Ya? Ya, profe. Eso. Profe, yo quería hacerle una consulta con respecto a un libro que nombró delante, que se llama Formas en la Naturaleza. Le quería preguntar quién es el autor. Perdón, Camila, no te entendí, no se escuchó. Ah, ¿Una consulta con respecto a un libro? sí, eso. Se llama Formas en la Naturaleza, el libro que comentó delante. Si acaso usted me podría decir de cuál es el autor. No, se corta la señal. ¿Lo puedes escribir en el chat? Sí, profe, no hay problema. ¿Aló? Sí, profe, ahí lo... Ay, ahí ahí lo sí. escribí. Ahí te escucho. Es que tengo el internet medio malo igual. A lo mejor es eso. Ahora sí. Ahora te escucho perfecto. Ya. Si me pudiese dar el nombre del autor, por favor. ¿De qué autor? Del libro que se llama Formas en la Naturaleza. ¿Del libro que les explicaba de las formas naturales? Sí, ese mismo. Ya. Denme un segundo que es bien difícil, no me lo sé de memoria. Un segundo, ¿ya? Lo anoto por el chat. Ya, profe, no hay problema. Igual le quería comentar si acaso puedo hablar un poquito con usted antes que se desconecte, que es algo personal. De nuevo se escuchó cortado, no te entendí. Profe, no le escucho. Tiene su micrófono prendido, pero no se le entiende. Se escucha muy lejos. Sí, es que parece que yo también entré en un momento de mala señal, parece. Lo voy a anotar aquí en el chat. Ya, profe, ahí sí la escucho bien. Ya. El libro se llama El poder de los límites. Ya, profe, gracias. Ahí está el autor, se llama Georgi Doxy, es un nombre bien raro. Me parece haberlo visto en internet, no sé si está descargable. Vean, porque si es que lo pueden descargar, se lo recomiendo total. Es muy, muy bueno. Ya, profe, eso voy a hacer, gracias. Igual le comentaba delante que quería hablar con usted un Eso poquito. sería entonces, lo dejamos hasta aquí. ¿Están de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, profesora.
Nos vemos entonces el viernes Profe, 28. la Camila le comentaba si es que se podía quedar unos 5 minutitos después de la clase, que tenía un problema particular. Uy, Daria, no te escucho nada. No sé qué pasó, que ahora no les logro escuchar. No sé si ustedes me escuchan. Sí, profe, la escuchamos en el chat, le dejo escrito. Gracias, Daria. ¿El qué? En el chat, lea el chat, Los profesora. perdí. Háblenme por el WhatsApp, parece. Ya, No profe. logro escucharle. Por Perdí la WhatsApp conexión. no hay problema. Gracias. Ya, que estén muy bien. Buena semana. Igual, profe, que esté Chao, bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profesora, que tenga Chao, buena gracias, semana. cuídense. Estén bien. Gusto de verlos.